Sí, estás. Bueno, ya no haré la presentación de los compañeros panelistas porque ya la ha hecho amablemente la conductora del programa. Solo decirles que este pareciera ser un tema más en la agenda, pero a mí me gustaría que lo llamáramos un tema central, un tema pico, porque hoy en el mundo y muy particularmente en nuestro sector, el tema de la responsabilidad social que genera nuestra industria es no solo un compromiso moral y social de la industria y del sector, sino también un arma de protección contra esa lamentablemente mala imagen que tiene la industria en el mundo y particularmente en Iberoamérica. Salvo que alguien me contradiga, no tenemos en la industria una buena imagen. Siempre que se va a aprobar algún tema, alguna ley, el tema de casinos o de esta industria del entretenimiento pareciera ser desplazado. Yo les diría, levanten la mano los que piensen que la imagen de la industria es buena en general. No veo ninguna mano. Quiere decir que si partimos de ese hecho, lo que hagamos para tratar de mejorar esa imagen tiene dos efectos. El efecto público y moral de comprometernos con la sociedad y el efecto positivo de tratar de ir cambiando esa imagen. Hoy en este panel que estamos rodeados de personalidades del mundo internacional, tanto de este continente como del continente europeo, está Portugal, está España y está, por supuesto, Latinoamérica. Hoy tenemos la oportunidad de desglosar el tema de los compromisos en el torno de la salud con nuestra sociedad, no solo con quienes van a jugar, sino con quienes trabajan, con los vecinos, con la comunidad y tal. A mí me gustaría participar y sacarle el mayor jugo posible a los panelistas con tres temas. Un tema sería qué están haciendo en general las autoridades para prevenir el juego responsable. El segundo es la ludopatía, qué medidas se están tomando en cada uno de estos niveles para atender la ludopatía. Y el tercero, además de la ludopatía, que parece ser que es el que más llama la atención, cómo estamos fomentando un sentido de solidaridad social en el entorno de la industria en cada país. Entonces empezaríamos con la primera pregunta, a ver si nos da tiempo de 3 bloques. Iban a ser de 15 minutos, ahora ya son de 13.20 minutos. El primero sería, ¿qué están haciendo las autoridades a su juicio en el tema de la prevención del juego responsable? Empezaríamos por nuestro querido amigo don José Ignacio Cases, que es además vicepresidente de una de las empresas más importantes de esta línea iberoamericana, que es Codere, y que además ha escrito libros y tiene una gran relevancia en el mundo del juego responsable. Don Luis, por favor, don José Ignacio, por favor, si tan amable. Buenos días. Bueno, soy vicepresidente de la Fundación, ya quisiera ser yo vicepresidente de la compañía, pero desgraciadamente estoy fuera de juego ya y dedicado simplemente a la Fundación. La Fundación Codere pues, pone en práctica la responsabilidad social corporativa de la compañía Codere y se ha dedicado desde hace 10 años a estudiar los aspectos fundamentales, principalmente del juego en España, para situar los problemas en su justa medida. En estos 10 años hemos publicado 40 libros. Tienen ustedes en la mesa que hay al final de todo el catálogo de los libros que hemos publicado. Están todos o prácticamente todos en la página web de la Fundación, es de acceso libre, y hemos tratado de estudiar estas cuestiones. Usted hablaba de la ludopatía hace un momento, pues por ejemplo la ludopatía es un arma arrojadiza contra la industria del juego, porque parece que la industria del juego genera ludópatas
naturalmente, que genera ludópatas, porque si no hay industria de juego, bueno, también habría ludópatas porque habría una explotación ilegal y también generaría ludópatas, pero los ludópatas que genera la industria del juego, por lo que podemos decir en concreto en España, es una cantidad muy pequeña, de forma que la podemos calificar, la ludopatía como una enfermedad rara que necesita ser atendida, pero que el número de personas que están afectadas es muy pequeño. Bueno, pues eso es un producto, digamos, de las investigaciones de la Fundación, que durante años ha ido haciendo unas encuestas y ha ido demostrando cómo las personas afectadas pues llegan a un número escaso. Gracias. Ahora le cedemos la palabra a don Luis Coelho, director coordinador del Servicio de Responsabilidad e Inspección del Juego en Portugal. Muchas gracias. En primero, mis disculpas porque no sé hablar muy bien español. Nosotros en Portugal no somos diferentes de los otros países. Tenemos también problemas de ludopatía y el gobierno y algunas asociaciones trabajan para el combate a la ludopatía con mecanismos muy precisos. Estos mecanismos están vertidos en la ley del juego online, principalmente, y no tanto en la ley del juego presencial porque es más antigua. Entonces, en nuestra ley de juego online, que es reciente, es de 2015, nosotros tenemos exigencias muy grandes sobre los sistemas técnicos de juego que los operadores tienen que nos presentar. Y una de las exigencias es un programa de juego responsable, porque nosotros tenemos la conciencia que el juego en línea vai atrair muito mais pessoas a jogar, porque, como han dicho de mañana, os jovens estão muito familiarizados com os computadores, os telemóveis e começam a jogar desde pequeños, e é um pasito pequeno entre os jogos de diversión e o jogo de fortuna o azar. Entonces, nosotros tenemos esa conciencia y somos muy duros con los operadores relativamente al juego responsable. Es eso. Muchas gracias, Luis. Pues hablas mejor español que yo portugués. Ya, vale. Bueno, ahora nuestro distinguido abogado don Fernando Espinosa Azcárraga, director jurídico del Grupo CIRSA en México. Hola, buenas tardes a todos. En seguimiento a lo que planteas, Miguel Ángel, yo creo que el tema del juego responsable es un tema importante si queremos precisamente quitar esta imagen que tenemos dentro del sector de los casinos, ¿no? El juego responsable, como se puede ver en las tendencias mundiales, y México no es la excepción. México hoy día, en el reglamento que tenemos de juegos y sorteos, el tema del juego responsable no está regulado, no hay una política pública, no hay unas bases. Simplemente se está limitando a regular el tema de lo que es la publicidad, y nosotros como operadores del juego, ¿qué debemos decir en esa publicidad tendiente a evitar que haya un descontrol en el juego responsable? Pero hasta ahí se limita, ¿no? Y creo que hoy día, como muchos de ustedes saben, en México tenemos un proyecto de ley que está en el Congreso de la Unión en análisis todavía. Ahí se regula muy particularmente ya el juego responsable y lo ponen como uno de los principios bases de la regulación. Y esto está encaminado precisamente a esta tendencia, creo que hay global, en el sentido de que todos como sector debemos de tener una participación en el tema del juego responsable, porque es una obligación trilateral. Es una obligación que implica tanto al gobierno en establecer políticas y bases concretas bajo las cuales se pueda desarrollar el tema de los juegos con apuesta y juegos con azar de una forma responsable, de una forma en donde haya información suficiente, haya temas de comunicación, de publicidad y lineamientos básicos para poder prevenir un tema como ludopatía. Por otro lado, también es importante la participación de todos los operadores de casinos en este sentido, en el sentido de tratar de cumplir esas políticas y llevarlas a cabo en la práctica.
Y por otro lado también tenemos el lado del jugador, ¿no? Que tenemos que entender también las condiciones sociales de cada país para entender hasta qué grado y hasta qué punto puede llegar el límite de lo que se debería entender por juego responsable, porque obviamente si vamos a establecer políticas públicas y se va a establecer unos lineamientos por parte de la autoridad, debemos de ser sensibles en tema de las sanciones frente a los operadores, fabricantes, pero también respecto a la condición de los jugadores, ¿no? Entonces yo creo que este tema del juego responsable en la tendencia mundial sí debe ser importante, porque en la medida que el sector y los gobiernos, los reguladores particularmente, le den la importancia y saquen los temas que deben de hacerse, podemos cambiarle el tema o de quitarle el estigma que hay del juego en la medida que haya una buena regulación y una buena sensibilidad frente a la sociedad con este tema. Muchas gracias, Fernando. Le damos la palabra a Liliana, ya se me fue. Liliana Viveros Rocha. Me lo memoricé, ya se me fue, gerente de nuevos juegos de Colombia, de Coljuegos, y aprovecho también para agradecer a Colombia, a don Juan B. Pérez y a todas las autoridades el que nos hayan dado esta bienvenida tan agradable, y pues te escuchamos, Liliana. Bueno, en Colombia el tema de juego responsable es supremamente importante. Coljuegos ha trabajado o está trabajando Bueno, como les decía, Colombia está trabajando en el tema de juego responsable desde otra óptica. Le estamos dando un enfoque mucho más no reactivo, sino preventivo y proactivo. Gracias. Te van a cambiar, sí. Ya. Perdón, ya un segundo. Es que, ¿qué pasó? Entonces, lo que estamos haciendo es un enfoque muchísimo más proactivo. En cuanto a lo que estamos haciendo es viendo esto como un tema más de entretenimiento, enfocando todas nuestras políticas en temas de que entretenerse está muy bien y que dentro de nuestras reglamentaciones, como fueron las que sacamos con el juego operado por internet, estén incluidos capítulos importantes del tema de juego responsable. Más adelante lo que estamos haciendo es una formalización con una política que lo que nos va a permitir es que el tema de juego responsable sea adoptado de alguna manera por todos los que participan en el sector. Y una de las iniciativas que estamos liderando desde Coljuegos es reunirnos con muchos de los operadores que sabemos que tienen una experiencia grandísima en el tema y que han adoptado y que han traído desde sus casas matrices una cantidad de prácticas que hoy tienen con el fin de que logremos entre todos hacer una consolidación de una política que nos permita a todos actuar de forma igual y responsable con el jugador. Para nosotros lo más importante al final es estar pendientes de ese jugador y lograr que ese jugador siempre esté con nosotros. Y a veces como que se nos olvida un poco, y por eso es que para comenzar a trabajar con ellos y lograr una política que nos permita tenerlo en cuenta, pues digamos que como Coljuegos lo que estamos haciendo es logrando de las mejores prácticas una política muy integral. Por otra parte, el lograr que el juego sea visto como entretenimiento nos va a permitir que se cambie un poco el tema que el juego responsable es igual a ludopatía. Digamos que estamos tratando de que dentro del juego responsable estén todos los temas adicionales de prevención. Dentro de ellos está todo el tema de autoexclusión, está el tema de colocar límites, está el tema de colocar los relojes y todo lo que le permita a ese jugador ser consciente de lo que está haciendo. Muchas gracias, Liliana. Gracias. Muy bien, damos también la bienvenida a don José Antonio García, subdirector general de Gestión y Relaciones Institucionales de la Dirección General de Ordenación del Juego de España. Buenos días, muchas gracias.
Pues el regulador al que represento sobre todo tiene un ámbito de intervención en el que tiene que ver con el juego online, y nuestra aproximación al juego responsable está muy orientado a esa vertiente, sin perjuicio de que somos conocedores de que existe una gran complementariedad en el tema del juego y ciertas actividades como pueden ser pues, la publicidad o incluso las acciones que utilizan los operadores de juegos en cuanto a la convergencia o la fidelización del usuario. Pues muchos de los mensajes que se pueden dar en ese sentido y acciones finalmente provocan la construcción de una política de juego responsable, por así decir global. En el ámbito normativo en el que nos movemos, ya el legislador español, en la ley del juego, unió, digamos, dos conceptos. Por un lado, el juego responsable por el punto de vista del jugador, y por otro lado, la gestión responsable del juego por el punto de vista del operador. De tal manera que intentaba hacer complementarios las necesidades y los derechos tanto de operadores como de los jugadores, poniendo, por así decir, al juego responsable como uno de el cuarto pilar de nuestra legislación en juego en línea, como pueden ser la prevención de actividades fraudulentas tanto en entorno online o en entorno legal o ilegal, la seguridad jurídica de tanto operadores como jugadores y la protección de los sectores vulnerables. En cuanto a lo que estamos haciendo más concretamente en la dirección general con respecto al juego responsable, que es una política muy orientada a la información y a la prevención, sobre todo, parte del punto de vista, como decía Liliana, de la consideración de la actividad de juego como una actividad de ocio y entretenimiento, que es cierto que genera ciertas externalidades, pero en las cuales tanto el regulador como los operadores deben ser conscientes de que están en un entorno online puramente tecnológico, que habilita una serie de herramientas que nos permiten medir y parametrizar el desarrollo de la actividad del juego, y a partir de ahí construir una serie de herramientas y medidas que permitan, por un lado, que el jugador realice una actividad de juego plenamente consciente, informada y planificada, y por otro lado que los operadores pueden desarrollar una actividad de libertad de oferta lo más innovadora posible, en la medida de que su negocio pueda ser y pueda captar la mayor cantidad de oferta, y por otro lado reconducir la oferta ilegal a la oferta legal. Digamos, esa es la aproximación que desde el regulador español tenemos, más allá de las posibles medidas concretas en nuestra normativa, medidas que por un lado pueden configurar previamente o de forma a priori cada uno de los juegos, pero por otro lado podemos decir que dan la capacidad al participante o empoderan al participante para diseñar él mismo la experiencia de juego en el sentido de gasto, tiempo, etcétera. Gracias, José Antonio. Entramos al segundo bloque de diálogo, que tiene que ver con la ludopatía, o qué políticas públicas existen para atenderla, para prevenirla y canalizarla. Debo decirles que no hay todavía de manera oficial en Iberoamérica un estudio que nos diga qué porcentaje de la población que juega padece o está en riesgo de caer en la ludopatía, que se considera una enfermedad, una adicción, un TOC, un trastorno obsesivo compulsivo de la personalidad. Es muy importante que entonces primero dimensionemos, si no hay estadísticas, y podríamos hablar, ayer nos decía Manuel San Román de Perú, que ellos hicieron un estudio y se dio un cálculo de un 0,3%, y hay algunos estudios en España sobre este motivo, pero bueno, en el mejor de los casos hablaríamos hasta del 1%, que el 99% de la gente que va a un casino, pues es una gente que va a divertirse, que va a entretenerse, que va a abatir un problema de soledad, y que se convierte muy probablemente ante el envejecimiento de la población en la opción más atractiva de entretenimiento para la gente mayor. No elimino que vayan gentes jóvenes a jugar, pero a la gente también mayor. Sin embargo, no podemos eliminar
la importancia del tema de la ludopatía y su prevención. En México es un problema grave, como lo mencionaba Fernando, porque en la ley de salud no está considerada como una adicción y la Comisión contra las Adicciones en México tampoco lo considera así. Hicieron un estudio que aún nos proporciona el resultado para ver si lo consideran como una política pública. Sin embargo, eso no quiere decir que la industria no lo atienda y que no se preocupe por el tema. Sobre este asunto empezaremos ahora con Luis Coelho, nuevamente de Portugal, que nos pueda comentar sobre qué políticas públicas existen en Portugal sobre el tema de la ludopatía y su prevención y atención. Pero en Portugal, con la salida de la ley del juego online, el gobierno ha reconocido que es necesario canalizar una parte de los impuestos para un servicio especial de las adicciones de alcohol, droga y ahora de juego también. Entonces, nosotros tenemos la percepción que con el juego online podrá haber un crecimiento de la ludopatía. ¿Por qué? Porque los jugadores pueden estar jugando 24/24 horas. Entonces, el servicio en Portugal es un servicio con especialistas, es un servicio que atiende primero por teléfono y que encaminhan para los centros de salud que están organizados de forma a recibir los ludopatas. Esa es la grande transformación en Portugal sobre política pública relacionada con la ludopatía. Antes, nosotros teníamos también ludopatas en casinos y salas de bingo, pero como todos hemos reconocido, la industria del juego no es bien vista, y entonces no había una grande preocupación relativamente al juego. Hoy podemos decir que estamos preparando para enfrentar esse problema, que vai ser um problema, esperemos que não muito grande, mas que terá alguma dimensão. Bien, don Luis, muchas gracias. Bueno, ahora vamos nuevamente con José Ignacio Casés, de vicepresidente de la Fundación Codere, no de Codere porque si no me regaña. No le regaño, sino que me lamento a mí mismo, no ser vicepresidente. En el tema de la ludopatía, España ha estudiado en profundidad esta cuestión. Como les he dicho antes, hemos publicado ya 8 estudios como este durante 8 años consecutivos. El 0,3% es la cantidad que se ha fijado. Eso significa 0,3% de la población entre 18 y 75 años. Porque cuando hablamos de ludopatía estamos hablando de una enfermedad que la Asociación Americana de Psiquiatría ha establecido y, por lo tanto, que requiere asistencia sanitaria. El éxito, digamos, de este trabajo ha supuesto que Italia haya solicitado realizar una cosa parecida. El día 11 de mayo, es decir, dentro de un mes, se presenta oficialmente el primer informe sobre la percepción social que tienen los italianos del juego, en donde se incluye la cuestión de la ludopatía, y se ha encargado la realización, patrocinada por la Fundación Codere, a la universidad privada más importante de Italia, que es la Universidad de Confindustria, la Universidad Libera Autónoma Internacional, la Universidad Luis. Y también en México nosotros hemos encargado 2 estudios, uno sobre la percepción social que los mexicanos tienen del juego a pues, lo que yo creo es la institución cultural más importante en lengua española que hay en el mundo, que es la Universidad Nacional Autónoma de México, que ha elaborado ya el informe y que se publicará pues, en 3 o 4 meses, porque primero va a salir otro, ¿no? Lo publicarán en una colección que tiene la universidad que se titula Los mexicanos vistos por sí mismos. Y con este empuje de la Fundación, pues creemos que estamos centrando el tema, porque hablar de ludopatía a los periodistas les encanta muchísimo, a todos los coloquios televisivos entran como
un caballo de Atila en estas cuestiones y no saben de lo que están hablando, porque la ludopatía es una enfermedad. Otra cosa es el juego problemático, la propensión al juego, etcétera. Pero la ludopatía es una enfermedad perfectamente determinada como una enfermedad psiquiátrica que tiene que ser atendida por especialistas. Y no estamos hablando de números elevados de personas, ni en México, ni en Italia, ni en España, que son los 3 países que hemos estudiado. No podemos hablar de otros países, como ha dicho usted muy bien, si no se profundiza en los estudios. Pero para eso lo primero que hay que hacer es gastar dinero. Y entonces ya la gente pone los ojos en blanco y no quiere saber de esa cuestión y quiere seguir hablando en la televisión. Pero usted tendrá que hacer un esfuerzo. Las empresas tendrán que hacer un esfuerzo, o los gobiernos tendrán que hacer un esfuerzo para saber de lo que están hablando, en concreto. Gracias, don José Ignacio. Le cedemos la palabra a don José Antonio García, subdirector de gestión de Relaciones Institucionales de España. Está prendido. Sí. Como bien decía el José Ignacio, el regulador al que represento pues llegó a la conclusión de que era necesario, si me permites utilizar tus palabras, gastarse dinero para conocer el problema, ¿no? Y el conocimiento del problema parte de una doble vertiente, digamos, es decir, cuantitativa y cualitativa. Si dentro de la estrategia de juego responsable que estableció la Dirección General desde el inicio de su creación, estaba la realización de estudios que nos permitiesen conocer el ámbito de la problemática para así poder adecuar la dimensión de las políticas públicas a ejecutar. De esa manera, hace 2 años hicimos el primer estudio nacional de prevalencia en el Estado español, que arrojó valores, por no repetirme, similares a los que se refería José Ignacio, 0,3% en el último año, 0,9% a lo largo de toda la vida. Y ese estudio lo hemos complementado con un estudio de próxima publicación, lo que llamamos un estudio clínico, un poco para determinar cuáles son los factores psicosociales que pueden determinar la aparición de la ludopatía, ¿no? Sin embargo, nosotros seguimos intentando averiguar, conocer más la problemática, puesto que la única forma de poder actuar para paliar este problema es el conocimiento exhaustivo de la problemática, ¿no? Y antes, cuando se comentaba que el juego online puede producir muchos más ludópatas por la disponibilidad, yo creo que uno de los retos que tenemos que asumir los reguladores es el discernir la diferencia que puede generar lo que es el juego en sí con la utilización de nuevas tecnologías. Yo creo que eso es uno de los retos que tenemos que asumir para detectar la posible adicción a las nuevas tecnologías y lo que es la adicción al juego. En todo caso, sí que es cierto que el juego online lo que nos proporciona es una serie de herramientas para paliar los efectos sociales que produce la ludopatía, ¿no? Y yo creo que eso, desde el punto de vista de un regulador del juego online, tenemos que ser capaces de como se dice demasiadas veces, ponerlo en valor, ¿no? Yo creo que la ludopatía es un problema que afecta a una porción de la población, que produce unos efectos sociales a la persona y a su familia, pero que afortunadamente, a través de las herramientas que disponemos y que dispone el jugador en el entorno online, puede de una manera muy clara el paliar esos efectos, ya sea limitándose el gasto, limitándose el tiempo, autoprohibiéndose de forma online, etcétera, ¿no? Y yo creo que toda esa serie de medidas que disponemos en juego online provocarán el que el juego online no sea, digamos, o no se convierta en una de los grandes generadores, por así decir, de efectos perniciosos en la sociedad. Muchas gracias, José Antonio. Doña Liliana Viveros, de Colombia. En ese sentido, nosotros, como mencionabas, Miguel, no existe una política
Y de hecho ahí lo que hemos encontrado en investigaciones es que está muy relacionado con el tema de drogadicción y alcoholismo. Entonces sabemos que existen muchísimos centros de rehabilitación, pero están muchísimo más orientados a esos dos problemas que al tema de la ludopatía. Y para eso lo que está haciendo directamente con Juegos es intentando establecer algunas alianzas con los entes de salud, con el fin de que se le dé la relevancia que tiene el tema, porque realmente sí es un tema que se debe ver a la luz de independencia de los dos temas que te acabo de mencionar. Entonces, como te menciono, estamos hasta ahora en investigación, no tenemos ninguna cifra. Las cifras que se manejan son solamente de alcoholismo y drogadicción relacionadas con el juego. Muchas gracias, Liliana. Don Fernando Espinosa Azcárraga, de México. Del tema prácticamente de ludopatía, como lo decías, si bien en México para las organizaciones o la autoridad de salud no es un tema de cuestión pública, eso no quita que el regulador se haya intentado prevenir y poner mecanismos para esta enfermedad, ¿no? Tenemos un proyecto en donde sí se establece claramente todos estos mecanismos de prevención en los cuales es importantísima la participación también de los operadores, ¿no? En este proyecto, la autoridad reguladora, al ver que la propia autoridad de salud no tenía como una política pública para prevención, está proponiendo crear mecanismos y crear instituciones en las cuales se atienda a estas personas. Creó una serie de lineamientos en las cuales los operadores tendríamos que tener en cada uno de nuestros casinos líneas telefónicas disponibles para atención, una serie de preguntas que todos conocen, me imagino, porque las políticas de juego responsable así lo exigen, ¿no? En temas de que un jugador debe de tener un límite, debe de conocer su límite, debe de no tener afectación en los temas personales, familiares, de trabajo, y con base en esa regulación creó una figura también que se llama de autoexclusión, en la cual el propio jugador o incluso sus familiares, dependiendo cómo hasta dónde quiera el Estado llegar, pueden pedir dentro de una base de datos el hecho de que un jugador o una persona sea excluida dentro de los centros de apuestas, ¿no? Entonces, si bien en México no tenemos una política pública por las autoridades de salud, el regulador no es ciego a esta problemática y ha generado unos lineamientos que están todavía en estudio y que obviamente dependerá mucho también de la cooperación que den los operadores como principales desarrolladores de la actividad y enfoque de esta actividad para poder combatir esta enfermedad. Gracias, Fernando. El último bloque será un poquito qué va más allá de la ludopatía. Si el juego responsable, que ya se ha comentado aquí, pudiéramos también tomar otras medidas de contacto social del casino con su comunidad, con su entorno en relación a su casino, con su municipio. Yo sé que hay muchos operadores que tienen actividades de carácter social, que tienen fundaciones, como es el caso que acabamos de mencionar de Codere, que tienen fundaciones que tienen que atender a la comunidad, el donativo a veces de medicamentos, de sillas de ruedas, etcétera. ¿Qué tenemos al respecto? Me quedan solo 8 minutos, entonces les pediría si pudiéramos casi apretar un minuto la respuesta de cada uno de ustedes para ver si al final podemos tener respuestas y preguntas del público. Entonces empezaría ahora por don José Antonio García. Más allá de las medidas concretas que pueden tomar los operadores, desde el regulador español nosotros consideramos que es necesario profundizar las políticas de responsabilidad social corporativa, ¿no? Estamos hablando de una industria profundamente innovadora, profundamente tecnológica, donde existe una gran convergencia de herramientas y de tecnologías en las cuales todas las distintos, por así decir, módulos de las empresas, ya sea en temas de fidelización, de publicidad, de medios de pago, todas aquellas personas que trabajan en los operadores en esos puntos deben ser conscientes de que trabajan en un sector que tiene estos problemas y deben estar concienciados del problema de los posibles problemas que puede generar esta actividad, ¿no? Y sobre todo no caer en que esta línea en la cual el juego cada vez más es una actividad de ocio y entretenimiento, no banalizarla en ese sentido, sino ser consciente de la propia responsabilidad que tienen los operadores al ofrecer esta actividad de juego. Yo creo que es
La línea de responsabilidad social corporativa de las empresas es una línea de trabajo en la cual confluyen, por un lado, la capacidad del jugador para autolimitarse o para definirse, planificarse, y por otro lado la libertad de oferta de los operadores. Muchas gracias, José Antonio. Doña Liliana Viveros, nuevamente. Sí, nosotros en Colombia hemos visto muchísima iniciativa por parte de muchos de los sectores y de los operadores. De hecho, nosotros como reguladores lo que hemos hecho es acompañarlos y apoyarlos en sus programas de responsabilidad social empresarial, que para ellos y digamos los efectos que han tenido para sus trabajadores han sido muy buenos. En realidad vemos muchísimas cada semana, muchas solicitudes de operadores donde nos dicen, mire, estamos desarrollando este programa, programas muy exitosos que nos están ayudando a que todos los participantes y actores de esta industria estén realmente comprometidos. Entonces, nosotros como papel de regulador lo que estamos haciendo es apoyando y fomentándolo, porque nos parece supremamente importante el tema. Muchas gracias, Diana. Muy amable. Nuevamente, don Fernando Espinosa. Bueno, yo creo que frente a la comunidad y desde el punto de vista tanto del operador como del regulador como del operador, creo que no hay nada mejor para este sector y para que sea, como retomo las palabras de José Antonio y Liliana, un tema de entretenimiento, y así se ha visto porque así es. No hay nada mejor que establecer políticas públicas claras, que los operadores den seguimiento en el desarrollo de las actividades a ellas, y que haya una buena comunicación y una buena visibilidad frente al cliente respecto a esas políticas, porque en la medida que vean que no es una actividad que se desarrolla nada más porque sí, sino que es una actividad donde hay reglas, hay compromiso, hay publicación, hay hay visibilidad dentro de los casinos sobre todas las actividades que se pueden realizar y reglas claras, en esa medida la comunidad entera puede ver que no es una actividad simplemente desregulada, una actividad que represente algo más que un entretenimiento. Y creo que en esa medida es como dentro del operador, como del regulador, como del operador y frente a los propios clientes, la comunidad podrá visualizar ese medio de entretenimiento como debe ser y como debe llevarse a cabo. Muy bien, Fernando. Muy bien, vamos con don Luis Coelho, por favor. Bueno, nosotros en Portugal, en el Servicio de Regulación y Inspección de Juegos, regulamos el juego presencial y el juego en línea. Entonces, lo que hacemos es repartir los impuestos del juego presencial para objetivos de turismo en los municipios en que están implantados los casinos. Algunos casinos, parte del impuesto va para los desfavorecidos, para obras de interés social relevante. Y en el juego online, el impuesto va para el desarrollo del turismo, va para la Federación de los Deportes, de fútbol, de básquet, va para el Ministerio de Salud, va para el Ministerio del Trabajo y de Solidaridad Social para ayudar ciertas personas que necesitan de ayuda, y hay da parte de los operadores presencial también algunos proyectos de ellos para ayudar a los municipios en que están inseridos. Y eso es que se pasa sobre la responsabilidad social en Portugal. Muy bien, Luis, muy buen trabajo. Pues cerramos con don José Ignacio Casés, de la Fundación CODERE. Bueno, pues la empresa CODERE y la Fundación, que llevan ya muchos años reflexionando sobre esta cuestión, hemos concluido, dicho de una manera muy breve y tal vez un poco dura, lo siguiente. La industria del juego es una industria como otra cualquiera, como puede ser la industria de fabricación de coches. Los fabricantes de coches tienen que investigar para que los coches sean seguros, den confort, pero desde luego no tienen por qué asistir a los hospitales cuando atienden un accidente. La industria del juego tiene que investigar sobre las características que tienen los juegos.
las regulaciones que deben ser propuestas, el apoyar a los reguladores cuando adopten las soluciones que juzguen oportunas, y cada país pues adopta las soluciones que estima oportunas. Pero la industria en sí misma no puede convertirse en una organización caritativa para paliar los males que pueda producir una mala práctica de esa industria. La industria paga suficientes impuestos a todos los estados en donde está desarrollada para exigir que, no la industria en sí misma, sino la sociedad, para exigir que sean atendidos los malos resultados que la actividad del juego pueda producir, como es, por ejemplo, la ludopatía. Pero, naturalmente, la industria no tiene por qué atender a la ludopatía. Tendrá que estudiar en profundidad y centrar el problema. Pero es una actividad como otra cualquiera, puesto que está admitida por las leyes. No es una actividad ilegal, es una actividad perfectamente legal que produce unos ingresos muy importantes a los estados, que por eso los estados lo admiten y por eso los estados combaten la actividad ilegal. Pero no corresponde a la industria atender las necesidades del ciudadano dañado por esas actividades, como las compañías de aviación. Cuando se estrella un avión tendrán que investigar las causas por qué se ha estrellado el avión, pero desde luego no atienden la asistencia médica en el caso de que haya supervivientes. Y estoy poniendo un ejemplo muy grave, que a todos cuando nos subimos a un avión pues siempre hemos pensado en alguna vez que nos podía pasar, ¿no? Es una industria que está aceptada plenamente y por lo tanto tiene que actuar con esos parámetros. Y yo creo que además ayudamos a que haya una percepción peyorativa por parte de la sociedad si pretendemos ir paliando unos huecos que corresponde al Estado, puesto que el Estado es el que recauda esos impuestos. Gracias, don José Ignacio. Pues el tiempo se nos acabó, fuimos puntuales, no nos comimos prácticamente nada. Felicito a mis compañeros de la mesa, no me dio tiempo de las preguntas, pero concluiremos entonces que este tema es un tema que no lo considero yo un gasto, sino una inversión. Lo que está haciendo CODER es eso, está invirtiendo, y lo que están haciendo cada uno de ustedes están invirtiendo. Muchas gracias por su participación y cedo la palabra a nuestra maestra de ceremonias tan brillante.